Hoy vamos a ver 10 películas de terror que sí me aterraron de verdad. Vamos, estoy consciente de que ya es muy difícil que una película de terror te asuste hoy en día, pero hay películas que te persiguen, que te dejan pensando, que vienen a tu mente cuando está la oscuridad o llega lo inexplicable a tu vida. Vamos a empezar con esas películas que contienen una o dos escenas que en verdad hicieron que yo saltara del asiento, pero vamos a cerrar con aquellas que incluso escúchenme bien, dejaron un trauma en mi vida. Y mira, que si quieres un video de las 10 películas de terror que sí dan miedo, pero que no son muy conocidas y que te dan un mal rollo, deja tu like. Y si este video llega a los 5000 likes, espera ese video. Tampoco olvides dejar en la caja de comentarios tu ranking, tu top 10 de películas que en verdad sí te dieron miedo, para que después no estén diciendo, ay, esas películas que a poco eres un niño que te da miedo todo. Entonces deja en la caja de los comentarios, deja tus 10 películas que a ti te dieron miedo. Como siempre se viene un videazo porque yo soy Charles, no le temas a la oscuridad y bienvenido a mi Cineclub. Cinéfilos, mis queridos cinéfilos, abrimos este top con una película que en verdad me generó muchísima ansiedad todo el tiempo. Y no soy ese tipo de personas, amigos, que todos les da ansiedad. No soy ese chimps que todo le da ansiedad. No. En It Follows seguimos a Jay, que después de tener relaciones con un tipo, se entera de que ahora es parte de una maldición. Básicamente, una entidad sobrenatural la va a seguir lentamente todo el tiempo hasta acabar con ella. A menos que se acueste con otra persona y le pase la maldición. El problema es que si esa nueva persona muere, la entidad regresa con ella, siempre caminando, sin prisa pero inevitable. Prácticamente esta película es una alegoría a las ETS y prácticamente como una advertencia del trasfondo de la promiscuidad. It Follows no es ninguna película hollywoodense de terror. No viene de un gran estudio y tampoco tiene actores conocidos, aunque hoy en día ya es una cinta de culto. ¿Pero por qué me dio miedo? Bueno, It Follows es de lo más aterrador en el cine moderno porque consigue incomodarnos en todo momento. Se trata de una película que si estás atento todo el tiempo y te comprometes con lo que estás viendo, es inevitable no cargar con la paranoia de Jay. Hay una escena en específico donde una figura sin ropa se acerca lentamente entre la gente normal. Este tipo de secuencia es algo que se repite a lo largo de la película y es un terror que no te asusta con sangre o con monstruos. Lo que da miedo es esa sensación de que algo se te viene encima y no puedes evitarlo. Es como si la peli te metiera una ansiedad constante en el pecho. Y lo más perturbador, la entidad puede tomar la forma de cualquier persona. Una señora, un niño, nunca sabes de dónde va a venir y eso te mantiene incómodo todo el tiempo. Y vamos, la música es una locura. La hizo Disaster Peace, que venía del mundo de los videojuegos y le metió un estilo retro como de los años 80, pero con tonos súper tensos. También el director David Robert Mitchell hizo algo bien raro. Nunca nos deja en claro en qué época sucede esta historia. Hay celulares, pero también hay teles viejas. Hay autos de los 70 y dispositivos que no existían en esos tiempos. Eso te desubica mucho y hace que esta película se sienta como una pesadilla, fuera del tiempo. It Follows marcó una nueva ola en el terror indie de los 2010 y nos enseñó que ahora el cine moderno no solamente nos asusta con monstruos o con efectos especiales, sino con temas tan profundos que sí te provocan mucha ansiedad y por supuesto incomodidad. No, it's me. Everything's okay. Esta película marcó un antes y un después para mí en mi vida, pero para mal. Y no me refiero en aspectos negativos, sino que abrió mi mente para los lugares más oscuros y profundos del cine de terror. Por eso es que te advierto, no cualquiera la aguanta. Martyrs empieza con una niña que escapa de un lugar donde la tuvieron encerrada y donde sufría toda clase de cosas innombrables. Años después, ya de adulta, cree haber encontrado a sus captores y busca vengarse. Hasta allí parece una historia de trauma y de venganza, pero eso es solamente el primer acto. Luego se vuelve algo completamente distinto, más filosófico
y más brutal. Descubrimos que hay una organización que busca provocar dolor extremo en mujeres para forzarlas a tener visiones del más allá, como una especie de puente entre la vida y la muerte. La verdad es que en la parte final de esta película, lo que le hacen a la protagonista no lo puedo decir en este video, y por supuesto que lo tienes que ver con tus propios ojos. Y en lo personal, fue algo de lo más traumatizante que había visto hasta ese momento en toda mi vida. Vaya, yo no soy partidario como algunos que yo los respeto aquí en el canal Cinéfilos. Yo respeto que hay unos que les gusta el terror, pero que va más cargado hacia el gore, hacia la extrema violencia. Yo no soy partidario de que eso necesariamente sea igual a calidad o a terror. Pero en Martyrs ese tipo de gore o ese tipo de estilo se maneja de una manera muy adecuada y hasta elegante. Me refiero a que no es violencia por violencia. Al día de hoy, Martyrs es más bien una joya oscura del terror extremo francés. Esa ola de pelis brutales que salieron por esos años. Fue tan fuerte que hasta fue prohibida o censurada en varios países y muchos críticos la rechazaron. Pero también fue aplaudida por otros por su profundidad y estilo. No da miedo en el sentido clásico de sustos o monstruos, da miedo porque te enfrenta al dolor humano en su estado más crudo, lo físico, lo mental, lo existencial. Es decir, te va desarmando poco a poco, eso te lo advierto. Terminas viéndola con los dientes apretados, no porque te asusten, sino porque lo que pasa en pantalla es tan brutal y tan realista que te cuesta no mirar hacia otro lado. Es un terror que se te mete en la piel. Martyrs al día de hoy es una de las mejores películas del cine de terror moderno. Pero ojo, y lo vuelvo a repetir, no es para todo el mundo. No. What's that for? Make sure he's dead. Una de mis películas favoritas de terror de todos los tiempos me hizo estar seguro que jamás quiero estar en una morgue. La autopsia de Jane Doe es de esas joyitas que no parecen gran cosa al principio, pero conforme avanza se convierte en una pesadilla bien armada. Es de esas películas que te atrapan con algo tan simple como un cadáver que no está tan muerto como parece. Todo ocurre en una morgue. Un padre y su hijo, ambos forenses, reciben el cuerpo de una mujer joven, sin identificar, que llaman Jane Doe. No tiene heridas visibles, pero su expresión es aterradora. Al empezar la autopsia empiezan a encontrar cosas que no cuadran. Huesos rotos que no muestran signos externos, órganos quemados sin razón, símbolos extraños en su piel interna. Cuanto más avanzan, más cosas raras pasan en el lugar. Luces que parpadean, sonidos, puertas que se cierran solas, todo mientras el cuerpo está allí, inerte, pero presente, como si estuviera consciente. En su momento esta cinta me fue generando un miedo gradual, un terror gradual, porque la forma en la que destripa su historia y te va revelando todos los datos interesantes es brutal. Esta película no tiene jumpscares baratos, sino que tiene una atmósfera muy opresiva y pesada. De hecho, su característica es que se grabó en una sola habitación, y eso te hace sentir encerrado con los dos personajes, y también un cadáver que no se mueve, pero que impone más que cualquier monstruo. Es como si el miedo se te fuera acumulando poco a poco y cuando menos te das cuenta, ya estás apretando los puños sin haberte percatado la razón de por qué. Y de una vez te advierto, hay un par de momentos que de verdad te congelan y te erizan la piel si estás prestando mucha atención. La autopsia de Jane Doe se estrenó en el 2016 sin mucha publicidad ni ruido, pero la gente la empezó a recomendar de boca en boca. Mientras que la actriz que interpreta a Jane Doe, Olwyn Kelly, es un cadáver durante toda la película, pero lo impresionante es que ella está allí, en escena, de cuerpo presente, sin efectos especiales ni muñecos. El director dijo que quería que fuera un cuerpo real para mantener la atención en el set, y la actriz se preparó físicamente para poder mantenerse completamente inmóvil durante horas, y lo logra. De verdad que parece un cadáver con historia. La autopsia de Jane Doe no revolucionó, por supuesto, el género del terror, pero vaya que se coló en una de esas películas que todo amante del cine de terror tiene que haber visto al menos una vez en su vida.
มันมักจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของรูปด้วยกันทั้งนั้น El dolor de espalda jamás volvió a ser el mismo para mí después de haber visto esta película. Vamos al cine asiático de terror con Shudder. Todo comienza cuando una pareja atropella a una mujer en la carretera y en lugar de ayudarla, huyen del lugar. A partir de allí, cosas raras comienzan a sucederle al protagonista, quien es fotógrafo. Aparecen figuras extrañas en sus fotos, sombras que no deberían de estar, presencias que se sienten pero que no se ven. A medida que investiga, se da cuenta de que todo está conectado con su pasado, con una chica a la que conoció y con algo que intentó enterrar hace tiempo. La historia va subiendo de tono hasta que te das cuenta de que nada es lo que parece. Literalmente, el peso del pasado es lo que lo está destruyendo. Shudder es de esas películas de terror que tiene más de una escena que se te va a quedar en la mente durante esa noche que duermas. Al día de hoy, hasta el día de hoy, tengo todavía grabado en mi mente ese final que me hace pensar todo el tiempo cuando tengo dolor de espalda. Y es que hay un par de escenas que de verdad te hacen brincar, como esa del cuello si ya la viste, ¿sabes cuál es? También es una de esas películas que se enfoca mucho en las fotos con presencias fantasmales, algo que en realidad se basa en un fenómeno real conocido como Ghost Photography. Muchas culturas asiáticas creen que las cámaras pueden capturar presencias espirituales. La producción incluso usó fotos reales como inspiración, y eso le da un toque inquietante. En lo personal, Shudder es de las mejores películas de terror asiático. Tiene momentos muy tensos con silencios largos, con tomas lentas y el uso brillante del sonido. En Asia fue un fenómeno. Se convirtió rápidamente en una de las películas de terror más exitosas de Asia y puso a Tailandia en el mapa del cine de terror. Shudder está incluso al mismo nivel que Aro, y es de esas películas que te van a dejar pensando, como dice Dross, sobre todo cuando vayas a dormir. Esta película tiene un jumpscare tan aterrador que, por supuesto, lo incluí en las mejores escenas más aterradoras de toda la historia del cine de terror. Cinéfilos, si no han visto todavía ese video, se los dejo aquí en la pestañita para que vayan a ver las 10 mejores escenas más aterradoras de toda la historia del cine de terror. Pero claro, una vez que terminen de ver este. Siniestro es impredecible. Sí, lo digo con total seguridad. Si nunca la has visto, de verdad que no sabes ni adivinas lo que va a suceder conforme la historia avanza. La historia gira en torno a Ellison Oswald, un escritor de crímenes reales que se muda con su familia a una casa donde ocurrió un crimen horrible. Nadie lo sabe, solo él, y lo hace para investigar el caso desde adentro. Mientras explora el ático, encuentra una caja con cintas de Super 8. Al verlas, descubre grabaciones caseras de varios asesinatos. Todos con la misma firma, y lo peor es que parecen estar conectados con algo mucho más grande, algo que va más allá de lo humano. Lo que empieza como una investigación se convierte en una pesadilla, porque esas cintas no solamente muestran la muerte, traen algo con ellas. Una entidad. De todas las películas del cine de terror moderno, y lo digo así con total seguridad, esta es la que tiene la atmósfera más densa, más pesada, más oscura. Claro que también tiene jumpscares como esa escena que les digo que de verdad que me sorprendió y me hizo brincar de mi asiento. Pero Siniestro no da miedo por eso. Da miedo porque no te hace sentir seguro. Te sientes como si no tuvieras el control de lo que va a suceder. Las cintas Super 8 están filmadas de una forma muy realista, como si las hubiera hecho a alguien que disfruta filmarlo. Además, la música ayuda muchísimo. Esa mezcla de sonidos distorsionados, susurros, ruidos casi industriales, te pone los nervios de punta. Un estudio hecho por la ciencia, literalmente, lo nombró como la película más aterradora jamás hecha, midiendo el ritmo cardíaco de los espectadores. La escena que más aumentó las pulsaciones fue la del cortacésped, por su mezcla de silencio, oscuridad total y el ruido súbito. Siniestro nos hizo creer que sí, el cine de terror está más vivo que nunca.
Estamos a la mitad del video y si te está gustando, por favor deja tu like para que suba más contenido como este. La mejor película del terror elevado, por supuesto que no podía faltar en esta lista. Y claro que me hizo entender que hay películas que al día de hoy todavía te pueden provocar miedo. Cuidado con Hereditary. Y si la vas a ver con las luces prendidas y viendo tu Instagram a cada rato, simplemente no vengas a quejarte porque no vas a conseguir nada. De verdad que lo siento mucho por aquellos que no la vieron en el cine. Y es que acá nos adentramos en una familia que empieza a desmoronarse después de la muerte de la abuela. Al principio esto parece una historia de duelo, pero poco a poco se va revelando algo mucho más siniestro. La madre Annie descubre que su mamá estaba metida en cosas muy oscuras, y todo ese legado termina arrastrando a su familia hacia una especie de mal predestinado. Lo que comienza como un drama familiar termina convirtiéndose en un descenso brutal hacia lo oculto, lo demoníaco y lo inevitable. La escena que se me quedó en la mente fue esta. Una escena en la que te esperas lo peor, te esperas el peor de los jumpscares y no. El director no hace nada, te deja colgado. Te deja con la sensación de vacío en el estómago, porque Hereditary se sale de los sustos fáciles y nos aterra a través del terror más sutil e inesperado, ese que se sale de lo que tú esperas ver. Pero fue de esas películas que dividen. Algunos esperaban jumpscares y salieron confundidos, pero otros la sintieron como una experiencia que te deja mal emocionalmente, y eso fue justo lo que me pasó a mí. Ari Aster, el director, se volvió una especie de referencia inmediata después de esto, porque no cabe duda de que en el cine de terror moderno, Hereditary es casi un antes y un después. No porque haya inventado algo nuevo, sino por cómo lo contó. Combinó un drama familiar pesado con horror sobrenatural de una forma que pocas veces se había hecho tan bien. Marcó tendencia en ese estilo que ahora llaman terror elevado, aunque en realidad es terror puro, solo que contado con más paciencia y profundidad. Un dato curioso es que Ari Aster quería escribir un drama familiar debido a que acababa de pasar por una pérdida. Sin embargo, al final decidió llevar su película hacia lo satánico para darle un impulso más, incluso emocional. I just don't want to put any more stress on my family. Esta película me metió completamente en su atmósfera pesada, me hizo sentir depresivo. Y vaya, que volvió a tocar fibras sensibles acerca del tema de la brujería. Puedes creer o no en la brujería, pero este tema se extiende por todo el mundo. En The Wailing estamos en un pequeño pueblo rural en Corea del Sur, donde comienzan a ocurrir asesinatos brutales y enfermedades misteriosas después de la llegada de un forastero japonés. El protagonista es un policía común y corriente, que va de un caso a otro sin tomarse las cosas muy en serio, hasta que su propia hija empieza a mostrar síntomas de estar poseída o maldita. Y allí, todo cambia. Lo que sigue es un descenso lento, confuso y cada vez más inquietante hacia una mezcla de superstición, brujería, religión y pura desesperación. Recuerdo que cuando vi esta película yo mismo me cuestioné qué haría en un caso como este. ¿Qué haría si algún día alguno de mis familiares muy queridos fuese víctima de la brujería? ¿Hasta dónde acudiría? ¿Sería acaso solo cuestión de dinero? La desesperación que sientes con The Wailing es real. Es una película tan aterradora que te inquieta. Todo se siente enfermo, fuera de lugar. Hay una escena con un chamán haciendo un exorcismo que dura varios minutos y se vuelve tan intensa que casi te dan ganas de apagar la pantalla. Y hay otra escena con una revelación silenciosa en una cabaña que se siente como si algo entrara en tu estómago lentamente. No hay jumpscares tradicionales, pero el miedo se te mete bajo la piel. Dentro del cine de terror, The Wailing ya ocupa un lugar extraño y respetado. No es tan popular como El Conjuro o Hereditary, pero quienes la conocen saben que es de las más complejas y perturbadoras de su década. Es de esas que se sienten más realistas que muchas occidentales, incluso cuando está llena de elementos sobrenaturales. Un dato curioso es que el director Na Hong-jin se inspiró en eventos reales, rumores de aldeas coreanas donde se decía que la gente enfermaba o moría después de la llegada de personas extranjeras.
También trabajó con verdaderos chamanes coreanos para entender los rituales y asegurarse que todo lo que viéramos en pantalla fuera lo más auténtico posible. Incluso el actor que interpreta al japonés casi no hablaba coreano, y eso ayudó a hacer más creíble la sensación de desconfianza que genera su personaje. Esta es una de esas películas que no te suelta y vas a estar pensando en ella días. Y eso para mí es una película que en verdad logra aterrarte. You ever heard of exorcism? La madre de todas las películas de terror me aterró de verdad y sobre todo por mis creencias personales. El Exorcista causó hasta desmayos durante su estreno en 1973. Sin embargo, al día de hoy es muy poco probable que genere la misma sensación de terror. Pero déjame decirte algo muy en serio. Cuando la ves solo, con atención y silencio, experimentarás algo verdaderamente demoníaco en tu casa. La historia gira en torno a una niña de 12 años, Regan, que empieza a comportarse de forma extraña. Todo comienza con síntomas leves, como si estuviera enferma o traumada, pero va escalando hasta llegar a cosas realmente grotescas. Habla con una voz demoníaca, tiene fuerza sobrehumana, blasfema, se autolesiona y lo peor es que los médicos no encuentran ninguna explicación. La madre, desesperada, termina acudiendo a un sacerdote que ha perdido su fe, y ahí arranca el exorcismo, que es básicamente una guerra entre el bien y el mal en una sola habitación. El impacto en su estreno fue una locura. Gente vomitando en los cines, desmayos, ambulancias esperando afuera de las salas y titulares en los periódicos que no sabían si acusar a la película de ser peligrosa o simplemente admitir que nunca habían visto algo así. Fue la primera cinta de terror nominada a Mejor Película en los premios Oscar, y eso no es poca cosa. Para muchos, fue la primera vez que el cine de horror dejó de ser un entretenimiento barato y fue tomado en serio como arte. Recuerdo que cuando era niño no me dejaban ver esta película, así que cuando fui creciendo vi algunos fragmentos que, la verdad, para serles sincero, hasta me daban risa. Especialmente esa escena donde Regan gira toda su cabeza y que posteriormente fue parodiada. Pero fue hace ya algunos años que decidí verla comprometido a solas, en total oscuridad y sin distracciones en el momento y por supuesto de noche. Creo que incluso ya era de madrugada cuando la vi. La película vaya que me dio un mal rollo, especialmente la escena en la que los sacerdotes comienzan el exorcismo. Esta escena en especial no tiene ningún ruido de fondo, ninguna musicalización. Son solamente dos sacerdotes repitiendo una y otra vez: el poder de Cristo te obliga. Desde los 18 años soy cristiano evangélico, y no soy cristiano pasivo, sino activo. Es decir, estoy completamente consciente de mi decisión. Crecí bajo otro tipo de creencias con mis padres, pero al creer en Jesucristo, eso fue una decisión totalmente mía, que tomé e hice parte de mis convicciones. Así que estoy muy familiarizado con los exorcismos, por lo que presenciar en pantalla esta escena me caló hondo. Recuerdo sentir un hoyo en el estómago al pensar en personas que han atravesado por este tipo de situaciones y cómo hay una desesperación por ayudarlos. En la película, ambos sacerdotes insisten e insisten y dan todo de sí hasta el cansancio para ayudar a la niña. Pero esa escena, la que te dice que no hay efectos especiales, es simplemente dos religiosos suplicando a Dios que ayude a esta niña frente al demonio. Y sí, El Exorcista es una película lenta, seca, a veces sin música terrorífica, ni con cortes bruscos, pero es que se toma su tiempo en hacerte sentir que lo que está pasando podría ser completamente real, y eso es lo que más miedo da. El demonio no aparece como tal en pantalla, sino que se manifiesta a través de una inocente niña, y saber que eso incluso estuvo inspirado en hechos reales es lo que de verdad te cala hondo. What an excellent day for an exorcism. Dicen que lo que te asusta de niño te trauma toda la vida, y eso me sucedió con esta película de terror japonesa. Ju-on es fuerte, es perturbadora y tiene muchas escenas que se quedan en tu mente después de haberla visto. Es una historia que no se desarrolla de forma lineal ni convencional, y eso hace que la angustia nunca te abandone, porque no sabes qué esperar. La base es sencilla pero poderosa.
Cuando alguien muere con una ira tan fuerte, tan intensa, que su alma no puede descansar, se crea una maldición. Y esa maldición se queda atrapada en el lugar donde ocurrió la tragedia. En este caso, una casa en Tokio, donde un hombre hace brutalmente a su esposa y a su hijo. Desde entonces, cualquiera que entre a esa casa, no importa si se muda, si es trabajador social o solamente la visita brevemente, estará marcado por esa energía. Y no hay escapatoria. La escena de la cama fue fundamentalmente traumatizante cuando la vi por primera vez. Vamos, no sé si ustedes vieron ya esa película y en especial esa escena, pero recuerdo que cuando era niño, la primera vez que la vi, me dejó con un terror permanente a que algo apareciera dentro de mi cama. Y no solo esa escena, sino que todas las escenas donde aparecía Kayako junto con su hijo me ponían la piel de gallina verdaderamente. Incluso hoy en día, ya como adulto, escuchar ese ruido de esa mujer me produce escalofríos. Si yo lo escuchara aquí en la habitación de noche, ese ruido, olvídense, saldría corriendo de la casa. Y es que no seguimos a un solo personaje. Vemos pedazos de varias historias que se conectan por la casa y por la presencia de dos fantasmas: Kayako, la mujer atada, y su hijo Toshio. Kayako aparece de forma errática, casi flotando, con movimientos descompuestos y un sonido gutural que se te mete en los huesos. Toshio, el niño, aparece con el rostro blanco, los ojos negros y un maullido agudo, como un gato atrapado entre las paredes. Lo que hizo Ju-on fue llevar el terror japonés a Occidente de forma masiva. Aunque ya existían películas como Ringo, esta tenía un tono más sucio, más cruel, más desordenado. Hollywood hizo un remake con Sarah Michelle Gellar, dirigido por el mismo creador, Takashi Shimizu. Pero aunque el remake tiene momentos memorables, la versión original sigue siendo mucho más atmosférica, incómoda y desesperanzadora. Ver Ju-on es como tener una pesadilla que al despertar incluso no termina. Te deja la sensación constante de que hay algo detrás de ti y cuando vayas a dormir. Esta película me dio miedo de verdad y todavía me da miedo porque es algo que sucede en la realidad y que por medio de mi trabajo soy testigo de que es así. Y te advierto, es una película muy fuerte. Megan is Missing no es una película de terror en el sentido tradicional, pero es una de esas que te dejan mal, con un nudo en el estómago que no se va. La ves una vez y te basta, ya no quieres más. Es cruda, incómoda y se siente demasiado real, como si estuvieras viendo algo que no deberías. La historia sigue a dos adolescentes: Megan, la típica chica popular pero con un trasfondo muy roto, y Amy, su mejor amiga, más tímida e inocente. Todo gira alrededor de la desaparición de Megan, después de conocer en línea a un tipo misterioso. La película empieza con un estilo tipo documental falso, con grabaciones caseras, videollamadas y diarios de video. Al principio todo esto te parece un drama adolescente, pero todo cambia cuando Megan desaparece y lo que viene después es brutal. Yo trabajo como periodista y en mi país este tipo de situaciones son completamente normales. En México estoy hablando de casos que se han descubierto que son verdaderamente brutales y que a veces superan hasta la ficción. Recuerdo que cuando estaba viendo Megan is Missing, me puse a pensar que eso es algo que verdaderamente podría suceder en la vida real y que incluso hasta se quedaba corto. De cómo en mi país, e incluso en muchas otras partes del mundo, e incluso en este preciso momento, muchas mujeres, muchas chicas son víctimas de eso. En su estreno, Megan is Missing pasó desapercibida, pero en el 2020 explotó en TikTok. Muchos la encontraron en línea y empezaron a grabarse reaccionando al final, diciendo que estaban llorando o que no podían dormir. Ese morbo adolescente de la película más traumática que verás fue lo que la volvió viral. Y sí, su última media hora es difícil de ver, no tanto por lo gráfico, sino por cómo juega con tu imaginación. No ves todo, pero escuchas y entiendes perfectamente lo que está pasando. Y eso es peor. Esta película es un terror real, de los que te recuerdan que Internet puede ser una puerta abierta a lo peor del ser humano.
Y es de esas películas que no recomiendo a todo el mundo porque su crudeza emocional te puede acompañar incluso toda la vida. Pero si ustedes quieren saber cuáles son esos 10 finales más inesperados en toda la historia del cine, les dejo el video aquí.